Ya estamos de regreso en este Vía Pública de miércoles para contarles que Chile es más que una sola ciudad. De hecho, nuestra red no para de crecer por todo el país con un solo fin, que es darles una mejor conexión a todos para que todas las regiones disfruten por igual del 5G. WOM, nadie te da más. Vamos a conversar sobre un tema que ha estado en el debate durante esta semana porque bastante polémica se ha generado por la normativa que desde el Ministerio de Agricultura ha ordenado regular de alguna manera los loteos, sobre todo en el sur del país, donde hay quejas recurrentes de los alcaldes por sobrepoblación y un exceso de loteos. De eso y también de la protección de la naturaleza conversamos junto a Andrés Ayala, gerente de Biosfera Austral, a quien saludamos. Andrés, muy buenas noches. Bueno, lo primero, Andrés, ¿era necesario esta normativa del Ministerio de Agricultura? ¿Estaba demasiado abierta la cancha para que cada uno pudiera hacer el loteo que quisiera, donde quisiera? O sea, si lo miramos desde la perspectiva de la naturaleza y más allá, inevitablemente, sobre las cosas que estaban haciendo los desarrolladores, nosotros creemos que la medida está bien justificada, porque efectivamente, es cierto, habían casos donde podíamos decir que se estaban haciendo las cosas de una forma en que no había ningún respeto por la naturaleza, por el medio ambiente, y tenemos muy lamentablemente en estos tiempos el concepto de ecocidio en nuestra mente. Entonces, si consideramos a la naturaleza como parte de las cosas más importantes que tenemos hoy como patrimonio natural y cultural, efectivamente había que poner freno, ¿cierto?, a las subdivisiones desmedidas de algunos desarrolladores. Andrés, pero ¿cuándo un loteo se transforma en un problema? ¿Sobre cuántas subdivisiones dentro de un mismo terreno que antes tenía un uso agrícola? Porque uno puede decir, bueno, también hay gente que vivía en las grandes ciudades, en Concepción, en Santiago, ¿para qué decir? Y que quiere ahora vivir en el sur o en un lugar que quizás puede entregarle mayor tranquilidad y sobre todo teletrabajo, trabajar a distancia. ¿Por qué no permitirle eso a un chileno de clase media que quizás puede comprar con mayor facilidad una parcela en el sur que una casa acá en Santiago que está carísimo? O sea, efectivamente eso es hacia donde nos tenemos que dirigir, y todas las personas, ¿cierto?, de alguna manera tenemos derecho a poder vivir en un ambiente natural, poder vivir donde nosotros dispongamos con libertad, ¿cierto?, dentro del territorio del país, de Chile, pero tiene que ser bajo una normativa, ¿cierto?, bajo un criterio de política pública que tenga un equilibrio entre lo que las personas necesitan, ¿cierto? Hoy en día es evidente la gran demanda que hay, ¿cierto?, para poder habitar en el sector rural, pero el problema de fondo yo te diría que no es la necesidad que tiene la gente, porque eso existe, y por la demanda que existe, efectivamente se generó, ¿cierto?, una oferta desmedida de muchos desarrolladores inmobiliarios que empezaron a lotear sin ninguna consideración, ¿cierto?, por la planificación urbana o también por el cuidado del medio ambiente y la naturaleza, sino que tiene que ver con que cómo podemos desarrollar una política pública que esté orientada hacia que haya una planificación en el sector rural que permita a las personas, ¿cierto?, cohabitar en forma responsable y disfrutar del patrimonio natural de Chile, y al mismo tiempo, ¿cierto?, poder tener este equilibrio entre el acceso a la vivienda, el acceso a nuevas formas y estilos de vida, como la que tú mencionas, el teletrabajo, poder vivir en un ambiente sano, pero por supuesto sin afectar, ¿cierto?, a la naturaleza en forma negativa, que es lo que debemos cuidar, y esa es nuestra principal responsabilidad y compromiso. Pero en este caso, Andrés, se puede aplicar el mismo criterio de manera universal a todo el país, pensando en que, claro, quizás es mucha la cantidad de loteos alrededor de Puerto Varas, de Frutillar, alrededor de Pucón, pero también uno mira más abajo, en la región de Aysén, en Magallanes, donde hay vastos terrenos muy grandes, donde perfectamente se podría lotear, y al contrario, es soberanía, es incentivo de que la gente viva allí. No, absolutamente. De hecho, te diría que muchas de las cosas que se ha conversado también de lo que está promoviendo el gobierno actual son conversaciones en torno a la descentralización. Efectivamente, hoy, ¿cierto?, se debe promover la descentralización. Entonces, yo creo que en el fondo estamos todos de acuerdo. O sea, tenemos que tener equilibrio para poder fomentar el desarrollo de una nueva ruralidad, ¿cierto?, un nuevo estilo de vida, pero debe también ser planificado, y efectivamente lo que nosotros esperamos es que
haya una apertura de conversación para poder integrar nuevos puntos de vista que lleven a una síntesis de una nueva política pública respecto a cómo debiera ser, ¿cierto?, el marco para poder habitar en espacios rurales. O sea, efectivamente, si hablamos directamente del decreto de ley que usan los desarrolladores inmobiliarios para poder subdividir, es también porque no existe una planificación rural. O sea, de alguna manera se está operando dentro de la ley que existe, y es evidente que, dado lo que está sucediendo en el mundo, ¿cierto?, la crisis de cambio climático y de alguna manera, ¿cierto?, los impactos negativos que estamos viendo hoy debido a las actividades extractivistas que fueron desarrolladas principalmente durante el siglo XX y se mantienen hasta el día de hoy, necesitamos poder tener seriedad respecto a cómo vamos a conservar lo que tenemos y cómo vamos a restaurar, ¿cierto?, lo que hemos destruido. Y ahí te diría que nosotros como Biosfera Austral, obviamente sin ninguna exigencia legal, hemos ido un paso más allá y hemos desarrollado un estándar de conservación muy alto, que es el que por lo menos nosotros mantenemos y protegemos y de alguna manera difundimos en nuestros proyectos. Andrés, antes de ir al tema de Biosfera Austral, me gustaría todavía volver a las parcelas, porque uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el mayor problema que se genera al medio ambiente cuando uno muchas veces puede ingresar a estos loteos? Y los loteos son espectaculares, tienen caminos bien hechos, tienen paneles solares, tienen sistemas de agua, tienen sistemas de regadío, tienen sistemas de basura, la gente está feliz. ¿Cuál es el mayor problema que se genera? Porque muchos no lo ven. Claro. Imagínate que nosotros vamos a ir a habitar o querer vivir en un lugar donde hay un bosque, ¿ya? Si lo vemos desde una perspectiva, ¿cierto?, del ecosistema, existen corredores biológicos, existen diferentes, ¿cierto?, animales, insectos, aves que habitan ese lugar y que tienen, por supuesto, ¿cierto?, sus costumbres, sus lugares para poder alimentarse, etc. Entonces, creo que dentro de la observación de la naturaleza, de cómo funcionan los ecosistemas, primero tiene que venir una propuesta de planificación territorial. O sea, tú no puedes venir a buscar una subdivisión o una parcelación de la generación, ¿cierto?, de un proyecto inmobiliario para vivir en un sector rural sin no haber tenido la suficiente observación y planificación de lo que sucede ahí a nivel de ecosistema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, una medida tan simple como poner un cerco, no te puedes imaginar todo lo negativamente que puede impactar directamente en un lugar prístino de naturaleza o que tiene un potencial para ser restaurado. Otra cosa, por ejemplo, muy simple que a veces las personas tampoco tienen en consideración, que uno quiere vivir, ¿cierto?, en un sur, en un lugar de naturaleza, también quiere tener una mascota, y algo tan simple como tener un perrito, que ese mismo perrito en un día, ¿cierto?, puede salir al bosque o puede también atacar alguna especie que ya esté protegida o amenazada, en peligro de extinción, y que es algo que nosotros también deberíamos considerar. Entonces, ahí te vas dando cuenta que no basta solamente con buscar un lugar, subdividirlo, ¿cierto?, en lo que me permite la ley a nivel de metros cuadrados, sino que lo que realmente debe ser considerado es el territorio, y el territorio primero visto desde un punto de vista del patrimonio natural, o sea, de ese ecosistema, cómo funciona, cómo respetar esos corredores biológicos, cuáles son los animales que habitan ese bosque, cuáles son las especies nativas y por qué son importantes no solamente para nosotros, sino que para el mundo en general. Hoy se habla mucho, ¿cierto?, de la absorción de carbono y de los roles que tienen los bosques y los servicios ecosistémicos que proveen. Entonces, efectivamente, no tener esa consideración, yo te diría que es un error. Andrés, y más allá de lo que estamos viendo con las parcelas, ¿cuál es la experiencia que tienen ustedes desde Biosfera Austral? Primero, explicar qué es lo que hacen allí, y lo otro es si hay mucha gente interesada en nuestro país en comprar terrenos para preservarlo, más allá de los millonarios, más allá de lo que hizo Tompkins, de lo que tiene también el expresidente Piñera en el Parque Tantauco en el sur de Chile. ¿Hay gente de clase media común y corriente que compre para preservar, o eso se da muy poco? Mira, nosotros en Biosfera Austral todo lo que hemos hecho lo desarrollamos a través de el concepto de parques de conservación habitable, ¿ya? ¿Esto qué significa? Significa que en algún lugar, ¿cierto?, prístino de naturaleza, puede ser un lugar que nosotros pensemos que sea importante conservar. Muchas veces estos lugares, donde nosotros trabajamos principalmente en la Patagonia Norte,
eran predios que de alguna manera ya estaban siendo trabajados para actividades extractivistas como ganadería, por ejemplo, que implica la tala de mucho bosque para que los animales puedan pastar, ¿ya? Entonces, al final, lo que nosotros básicamente estamos haciendo es poder crear un parque de conservación, muy similar a lo que es un parque nacional, pero dejando un porcentaje que pueda ser habitable previo a un estudio del territorio, del manejo de cierto, de, del ecosistema, ¿cierto? Lo que pueda tener un menor impacto posible en la naturaleza. Entonces así podemos tener un modelo equilibrado, ¿cierto?, entre las personas que quieren habitar en un lugar prístino, hermoso, pero tener el menor impacto posible en la naturaleza. Y por otro lado, convertir un predio, ¿cierto?, que estaba de alguna manera destinado antes a otras actividades extractivistas, poder convertirlo y transformarlo en un lugar de preservación y conservación. Te diría que esto es como lo más cercano a democratizar la conservación, porque efectivamente, como tú decías, era prácticamente una actividad que solamente estaba como en la agenda o en las posibilidades de las personas que son súper ricas, ¿ya? Ahora, un chileno normal, común y corriente, que está buscando un nuevo estilo de vida, ¿cierto?, dado por cómo evoluciona el mundo, por la migración, ahora a la reversa, ¿cierto?, de la ciudad al campo, efectivamente le llama mucho la atención el modelo que nosotros tenemos de conservación, porque a todos los une al final el amor por la naturaleza. Y yo te diría que no conozco ningún chileno que haya tenido la experiencia de ir a la Patagonia y no quedar simplemente enamorado o conmovido por la belleza natural del paisaje, por los ríos, por los animales. Y al final te diría que se da muy natural que la gente, cuando tú la llamas y le sugieres que no solamente puede generar su proyecto de vida en estos lugares, sino que también se puede convertir en una especie de guardián, en un guardaparque de la naturaleza, la respuesta es realmente muy positiva y ese ha sido como el pilar de nuestro crecimiento. Andrés, ¿y allí de cuántas hectáreas estamos hablando para clasificar en este proyecto? Porque un loteo de los que estábamos hablando anteriormente son 5.000 metros, que es básicamente Claro. los loteos básicos que hay en nuestro país. Para entrar en el concepto que ustedes están entregando a través de Biosfera Austral, ¿cuántas hectáreas hay que tener y quiénes están comprando hoy día? ¿Quiénes son las personas que están accediendo a esos predios? Mira, en nosotros el porcentaje, ¿cierto?, de metraje mínimo que tenemos hoy para los proyectos es 1 hectárea, ¿ya? Y principalmente en un proyecto que es bastante como emblemático, que es un campo que perteneció a la familia Tompkins, que es Fondo Las Rosas, que está cerca de Chaitén. ¿Y cuánto vale 1 hectárea, más o menos? Mira, en ese campo en particular, la hectárea está bordeando los 80 millones de pesos. ¿Ya? Pero es el proyecto, te diría que es como el más caro que nosotros manejamos actualmente, debido a la historia y debido también a la inversión que hubo detrás de ese campo, que te diría que más para nosotros fue un movimiento simbólico de alguna manera querer dar una continuidad a un legado conservacionista y decirle también al mundo que nosotros también podemos desarrollar proyectos de conservación habitable que ayuden a conservar y preservar el 45% del territorio patagónico que hoy no está conservado y está principalmente en manos de privados. Entonces, pero tú, por ejemplo, en algunos de nuestros proyectos como Reserva Escondida, podrías considerar un macro lote, ¿ya?, de entre 3 a 5 hectáreas desde 20 millones de pesos. ¿Y esto se desarrolla con más fuerza, Andrés, en la región de Aysén, allí donde todavía hay mucho que cortar, mucho paño por repartir o por vender o por cuidar, o no? Mira, en realidad la zona de Aysén es una zona que tenemos la responsabilidad de conservar. Y como te decía, hoy el 55% del territorio en realidad está conservado, ¿cierto?, entre lo que es la red de parques nacionales y también las reservas ecológicas. Y de alguna manera está sucediendo algo bastante milagroso, que es cuando la red de parques nacionales se empieza a conectar y empezamos a darle espacio a la naturaleza se empieza a recuperar, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que podemos hacer un proyecto de conservación en la Patagonia, nos sentimos en realidad bastante orgullosos de poder saber que un pedacito de tierra de este santuario, de este paraíso que está en manos de privados hoy, pueda tener un modelo de conservación a perpetuidad. Y eso yo quizás la gente no lo sabe,
pero hoy en día hay una herramienta, un instrumento que se habla muchísimo, que es el derecho real de conservación. El derecho real de conservación por sí solo no garantiza que efectivamente un predio se conserve, pero lo que garantiza que un predio se conserve en realidad es el estándar de conservación que tú apliques o definas como propuesta de valor. Pero hoy en Biosfera Austral tenemos un derecho de conservación que va a perpetuidad. Entonces, efectivamente, eso queda grabado de alguna manera en el rol del macrolote que pertenece en el parque de conservación donde tú quieras invertir o quieras hacer tu proyecto de vida rural. Y de alguna manera, si en un futuro tú lo tuvieras que heredar hacia otras personas de tu familia o tuvieras que comercializarlo, venderlo por X motivo, significa que la persona que lo va a adquirir va a seguir contrayendo ese compromiso de conservación a la perpetuidad. Y al final, la conservación como concepto tiene una bajada técnica. ¿Cómo lo conservamos? Yo te diría que ahí es donde está el mayor valor y son cosas que muchas veces la gente cuando nosotros se las contamos les sorprenden porque es tener definido dónde puedes construir y dónde no puedes construir, qué tipo de materialidad puedes usar y cuál no. Por ejemplo, las restricciones para no tener cercos, para no bloquear los corredores biológicos, las prohibiciones de no tener animales domésticos, de forma que no atenten contra la fauna, ¿cierto?, que pertenecen a esos bosques, y un sinnúmero de reglas que están basados obviamente en estudios ecológicos y que de alguna manera permiten que esa conservación se haga efectiva. Andrés, ¿y hoy día esta es una relación o una venta entre privados o el Estado en todo esto también juega algún rol de supervigilar o de por lo menos ver qué se está haciendo, tal como está ocurriendo ahora con las parcelas? ¿O el Estado no tiene nada que decir ni hacer acá? O sea, esperaríamos que el Estado tuviera mucho que decir y mucho que hacer. O sea, cuando te comentaba sobre la necesidad de poder generar un nuevo plano regulador, pero para el mundo rural. Claro, pero eso es más municipal. Claro, pero sí nos gustaría que de alguna manera se observara estas iniciativas del mundo privado, como las que estamos trabajando nosotros, de decir, oye, ¿cuál es el camino? Para nosotros el camino es el alto estándar de conservación. O sea, si quisiéramos seguir promoviendo que se siga desarrollando ciertas subdivisiones en suelo agrícola, esperamos que se pueda establecer un estándar por ley que permita realmente propiciar la conservación de la naturaleza bajo un estándar de clase mundial. Eso sería maravilloso. ¿Y hoy día, Andrés, la conservación solamente se hace en la Patagonia o también se puede hacer en el norte de nuestro país, donde también hay mucho terreno más desértico, pero también se puede hacer conservación allí o está todo de Puerto Montt hacia abajo, porque ahí están los lindos paisajes, los lagos, los volcanes, las montañas y todo lo que nos gusta? O sea, efectivamente hay una predilección de las personas por el sur, por su belleza, ¿cierto? Y también yo, por ejemplo, que nací acá, soy criado y nacido acá en Santiago, efectivamente he sido como experimentado, ¿cierto? La baja, ¿cierto?, de lluvias, y muchas personas la hemos vivido, y ahora, por ejemplo, que nos han tocado más lluvias, nos sentimos felices, pero cuando vamos al sur, de alguna manera nos reconectamos con esa naturaleza, con las lluvias, nos reconectamos, ¿cierto?, con la tranquilidad y que te entrega solamente a veces observar un paisaje maravilloso, que al final yo creo que la gente se queda muchísimo con eso. La conservación se puede hacer en todas las partes del territorio y cada ecosistema tiene algo que aportar, tiene un servicio que está entregando. Puede ser en el desierto, puede ser en el altiplano, puede ser, ¿cierto?, en el Chile insular, puede ser en los campos de hielo sur. O sea, en todos los lugares la conservación es algo transversal que necesitamos y al final te diría que el gran gol es desarrollar la conciencia que nuestro planeta está vivo, nosotros somos parte de él y todos los ecosistemas están relacionados, tanto los que corresponden a este territorio que llamamos Chile, al continente en el que nosotros, ¿cierto?, estamos también, pertenecemos de alguna manera como organización política, social, planetaria, y también como planeta, ya como parte de todos los continentes, ¿cierto?, que interactúan. En realidad la naturaleza está completamente conectada y por eso el gran gol es tener esa conciencia y de alguna manera diseñar soluciones basadas en ese conocimiento. Y en estos proyectos de conservación, ¿ves un interés más creciente o ha aumentado en el último tiempo de parte de los chilenos?
¿O también hay extranjeros que quieren venir a Chile, comprar estos terrenos y desarrollar allí sus proyectos que tú dices son pequeños, de 1 hectárea? No hay que ser Douglas Tompkins y venir a instalarse en Chile. Exacto. Con 1 hectárea y un poquito más que se puede hacer, conservar. Claro, pero eso sucede en el caso de Biosfera Austral, solamente para poder expandir un poco eso, es que, por ejemplo, si tenemos un proyecto, no sé, de 300 hectáreas, por lo menos el estándar que manejamos en Biosfera Austral, es que solamente el 5% del territorio puede ser intervenido o puede ser en zonas habitables. Por lo tanto, el 95% del total de esa superficie queda como parque de conservación y como áreas comunes, ¿ya? Y eso es súper importante porque al final es lo que de alguna manera permite desarrollar el concepto de parque de conservación. Hoy en día te diría que el 95% de las personas que confían en Biosfera Austral son personas chilenas, pero sí ha habido un creciente aumento de interés por personas también de otros países o personas también extranjeras que ven con mucha preocupación lo que está sucediendo a nivel del cambio climático en general, y también han escuchado hablar de las bondades naturales, ¿cierto?, del sur de Chile, y que tiene de alguna manera paisajes que son realmente impresionantes y de una cantidad y calidad, pero que es superlativa. Sí, es tan lindo nuestro país, falta tiempo muchas veces para poder recorrerlo, para internarnos en cada uno de los rincones maravillosos que de repente desde el extranjero son más apetecidos y más comentados que aquí en nuestro país, sobre todo en Santiago, que estamos demasiado ensimismados en la metrópoli. Andrés Ayala, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Ok, no, muchas gracias a ti por la invitación y más que nada poder decirle a las personas quizás un llamado a que sigan informándose y que al final el gol es proteger y cuidar la naturaleza. Eso es lo que queremos todos. Gracias, Andrés Ayala, gerente de Biosfera Austral, por esta conversación de conservación también. Gracias. Listo, muchísimas gracias, que esté muy bien. Buenas noches. Chao, chao, buenas noches.